El llanto de la bruja. Mi historia de horror en el pueblo olvidado. Mi nombre es Sebastián Morales y nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan aterrador cuando decidí mudarme al pueblo de San Isidro del Valle. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre, cuando, cansado de la rutina citadina, encontré un anuncio en internet sobre una antigua casona colonial en venta por una fracción del precio que debería tener. El lugar parecía sacado de una postal. Calles empedradas, casas coloridas y montañas neblinosas rodeando el valle. Pero lo que no sabía era que detrás de esa aparente tranquilidad se escondía un secreto oscuro que cambiaría mi existencia para siempre. La primera noche en mi nueva casa fue inquietante. Los crujidos constantes de las viejas maderas y el viento que silbaba entre los marcos de las ventanas me hicieron difícil conciliar el sueño. Fue entonces cuando escuché por primera vez aquel extraño lamento, como un sollozo distante que parecía provenir del bosque cercano. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez algún animal nocturno, pero algo en ese sonido me erizó la piel de una manera que no podía ignorar. Durante los días siguientes, comencé a notar comportamientos extraños en los habitantes del pueblo. Las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando yo llegaba, y aunque todos eran amables, había un velo de temor en sus miradas. La señora Marta, dueña del pequeño mercado, siempre dejaba caer casualmente comentarios sobre tener cuidado con las horas y respetar las tradiciones. Cuando intentaba indagar más, rápidamente cambiaba de tema. Una tarde, mientras exploraba el desván de la casona, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Dentro, había un diario perteneciente a la familia original que habitó la casa en el siglo XIX. Las páginas estaban amarillentas y algunas completamente ilegibles, pero pude descifrar pasajes que hablaban de una mujer llamada Dolores Montenegro, quien supuestamente practicaba brujería. Según los escritos, fue acusada falsamente por los habitantes del pueblo y quemada viva en 1847 cerca de un manantial sagrado. Lo más escalofriante fue leer que su último grito fue una maldición. Mis lágrimas regarán esta tierra, y mi dolor será el tormento de quienes aquí vivan. Esa misma noche, el llanto que había escuchado antes se volvió mucho más intenso. Era como si proviniera de todas partes a la vez, resonando en las paredes de mi casa y dentro de mi propia cabeza. Intenté escapar de él encerrándome en mi habitación, pero las lágrimas comenzaron a aparecer inexplicablemente en mis ventanas, incluso cuando estaba completamente seco afuera. Peor aún, cada mañana despertaba empapado en sudor frío, con moretones en mi cuerpo que no recordaba haberme hecho. Decidí hablar con el padre Tomás, el anciano sacerdote de la iglesia local. Su reacción al escuchar mi historia fue reveladora. Palideció visiblemente y comenzó a temblar. Con voz entrecortada, me confesó que durante generaciones, el pueblo había mantenido ciertos rituales secretos para contener la maldición de Dolores. Me mostró registros parroquiales que detallaban extrañas muertes ocurridas cada 50 años, siempre coincidiendo con ciclos lunares específicos. Este año marca el 175 aniversario, murmuró con preocupación. A medida que investigaba más, descubrí que varios propietarios anteriores de mi casa habían desaparecido misteriosamente. El último, un profesor universitario llamado Ramón Castillo, había dejado un archivo digital cifrado en el sistema de la biblioteca municipal. Después de semanas tratando de descifrarlo, finalmente logré acceder a su contenido. Fotografías y notas que documentaban actividad paranormal creciente en el área del manantial donde Dolores había sido ejecutada. Castillo había desarrollado una teoría sobre cómo romper la maldición, pero sus últimos mensajes eran incoherentes, llenos de referencias a el árbol que llora y las 3 ofrendas. El fenómeno escaló rápidamente. Comencé a ver sombras humanoides moviéndose por los rincones de mi visión periférica. Objetos se movían solos, especialmente durante las noches de luna llena. Lo más aterrador fue cuando encontré grabaciones en mi teléfono que no recordaba haber hecho.
videos donde se veía claramente a una figura femenina transparente caminando por mi sala, susurrando palabras ininteligibles. El sonido de su llanto ahora era constante, como un zumbido en mi mente que no me permitía dormir ni concentrarme. Desesperado, consulté a una parapsicóloga de la ciudad, la doctora Elena Márquez. Después de examinar toda la evidencia que había recopilado, ella confirmó mis peores temores. Estaba siendo víctima de una manifestación espiritual extremadamente poderosa. Según su investigación, Dolores había sido injustamente acusada por mujeres del pueblo que la envidiaban por su habilidad natural para curar enfermedades usando hierbas medicinales. Los documentos históricos mostraban que muchos testimonios contra ella fueron obtenidos bajo tortura. No solo es una maldición, explicó la doctora, es un espíritu atrapado en un ciclo de odio y venganza. Siguiendo las pistas dejadas por Castillo, encontré el árbol que llora en el bosque cercano al manantial. Era un enorme sauce cuyas ramas parecían formar rostros humanos retorcidos. Lo más impactante fue descubrir cientos de pequeñas cruces talladas en su tronco, cada una con nombres que reconocí de los registros parroquiales. Bajo el árbol, encontré una cavidad oculta que contenía objetos personales de las víctimas previas: anillos, collares, fotografías. También hallé un sobre con instrucciones detalladas sobre las 3 ofrendas necesarias para liberar el espíritu de Dolores. Las ofrendas requerían elementos específicos: agua bendita del manantial exacto donde fue ejecutada, una rama del árbol que llora cortada durante el equinoccio, y un testimonio público de inocencia realizado frente a los descendientes de quienes la acusaron. Cada paso estaba plagado de peligros. La recolección del agua casi me ahoga, cuando una fuerza invisible intentó arrastrarme al fondo del manantial. Al cortar la rama, sentí como si mi mano fuera atravesada por miles de agujas invisibles. Pero lo más difícil fue convencer a los descendientes de participar en el ritual. Muchos se negaron rotundamente, aterrorizados por las consecuencias. Durante la ceremonia final, ocurrió algo que nunca podré olvidar. A medida que leía el testimonio de inocencia de Dolores, el aire se volvió gélido y una niebla densa envolvió el área. Las lágrimas que había estado viendo en mis ventanas comenzaron a materializarse en el suelo, formando charcos que reflejaban escenas del linchamiento. La figura de Dolores apareció frente a nosotros, más real que cualquier fantasma que hubiera visto antes. Sus ojos irradiaban tanto dolor como furia, y su llanto resonaba como 1000 voces. En ese momento crucial, comprendí que simplemente cumplir con el ritual no sería suficiente. Tenía que conectar emocionalmente con su sufrimiento, comprender verdaderamente la injusticia que había enfrentado. Dejando de lado el miedo, me arrodillé frente a su aparición y pedí perdón en nombre de todos los que habían contribuido directa o indirectamente a su martirio. Fue entonces cuando algo sorprendente ocurrió. El espíritu de Dolores comenzó a transformarse, su expresión de odio dando paso a una de paz gradual. Los siguientes eventos fueron caóticos. Una luz intensa emergió del manantial, envolviendo todo el área. Los descendientes presentes comenzaron a llorar involuntariamente, como si estuvieran experimentando el dolor de sus antepasados. El árbol que llora se partió en 2, liberando lo que parecían ser cientos de pequeños espíritus atrapados. Finalmente, la figura de Dolores extendió su mano hacia mí, y aunque temblaba de miedo, acepté tocarla. En ese contacto, sentí todo su sufrimiento, pero también su capacidad de perdón. Cuando todo terminó, el silencio fue abrumador. El manantial ahora fluía cristalino, y el bosque parecía haber recuperado vida. Los habitantes del pueblo, incluidos aquellos que se habían negado inicialmente, comenzaron a compartir historias familiares que habían mantenido en secreto por generaciones. Se formó un comité para preservar la memoria de Dolores y educar a futuras generaciones sobre los peligros de la intolerancia y la persecución injusta. Sin embargo, aunque el espíritu de Dolores había encontrado paz, no puedo decir que mi vida haya vuelto a la normalidad. Mi percepción del mundo ha cambiado radicalmente. Ahora puedo sentir la presencia de otros espíritus en lugares donde antes solo veía edificios viejos,
o bosques tranquilos. He aprendido a distinguir entre aquellos que buscan ayuda y los que solo desean hacer daño. Esta experiencia me ha convertido en una especie de guardián involuntario del equilibrio entre nuestro mundo y el más allá. Continúo viviendo en la casona colonial, pero ahora está llena de protecciones que aprendí a colocar. He establecido una pequeña fundación para documentar y estudiar fenómenos paranormales, ayudando a otros que enfrentan situaciones similares. La doctora Márquez se ha convertido en mi colaboradora cercana, y juntos hemos publicado varios artículos científicos sobre nuestros hallazgos. El pueblo de San Isidro del Valle también ha cambiado. Donde antes reinaba el miedo, ahora hay un museo dedicado a la memoria de Dolores Montenegro. Los turistas vienen a aprender sobre su historia, y los locales han comenzado a celebrar un día en su honor, donde se realizan ceremonias de sanación y reconciliación. Incluso el árbol que llora ha sido declarado monumento histórico, aunque nadie puede explicar por qué sus ramas ya no forman rostros retorcidos. Mientras escribo estas líneas, sé que parte del espíritu de Dolores permanece conmigo, no como una amenaza, sino como un recordatorio constante de la importancia de buscar justicia y verdad, incluso cuando parece que el tiempo ha borrado todas las heridas. Su llanto, que alguna vez fue un eco de odio y venganza, ahora resuena en mi corazón como un llamado a la compasión y la comprensión. He aprendido que el verdadero horror no radica en los espíritus que pueden acecharnos, sino en nuestra capacidad para infligir sufrimiento a otros seres humanos. La historia de Dolores Montenegro no es solo una leyenda de terror. Es un testimonio vivo de cómo el fanatismo y la intolerancia pueden dejar cicatrices que atraviesan generaciones. Y aunque he sobrevivido a esta experiencia, sé que mi misión apenas comienza. Asegurarme de que nadie más tenga que sufrir como ella sufrió, ni en vida ni en muerte.